Un gran saludo, estimada audiencia, al habla Elbertus. Bienvenidos a un episodio más de su saga Proyecto Tierra. Como siempre digo, un paseo de ficción por nuestra historia planetaria, recreada, eso sí, en base a informaciones canalizadas de médiums y de hipnosis clínicas, así como revisiones muy personales de las antiguas mitologías y escrituras. De modo que hoy llegamos al 10º capítulo, titulado La civilización semietérica, el legado hiperbóreo. Esperando que sea de vuestro agrado, comenzamos. El enigma hiperbóreo siempre ha estado envuelto entre el mito, la leyenda y por ende lo esotérico, como tantos otros misterios de la historia oculta planetaria. Véase, por ejemplo, de igual modo la hipótesis de Agartha, la Lemuria o la Atlántida, en definitiva un reto mayúsculo para cualquiera que haya intentado seguir su pista. La posición de un servidor al respecto, sin ánimo de poseer la verdad absoluta ni mucho menos, vendría a enfocarse en lo siguiente. Primeramente, en la controvertida cuestión de la ubicación geográfica de la civilización hiperbórea, la cual habría que situarla por la zona polar norte en Groenlandia y para la zona del polo sur en la Antártida. Si nos fijamos, por ejemplo, en el origen etimológico del término Groenlandia, este provendría del danés Grönland, que significa tierra verde, lo que indica a las claras que en tiempos pretéritos habría existido la conciencia de que dichas tierras habrían estado libres de hielo, un auténtico vergel natural, una tierra verde. Existen igualmente crónicas medievales visigodas, donde estos pueblos de estirpe escandinava mantenían en la memoria de sus tradiciones el recuerdo de una Groenlandia exuberante y boscosa. O si preferimos alejarnos de los mitos y leyendas, recurriendo sin más a la frialdad de los datos científicos, existirían dataciones suficientes de yacimientos de carbón de muy diferentes épocas, algunas incluso más cercanas en el tiempo de lo que en principio pudiera parecer, que indican a las claras la existencia pretérita de grandes masas forestales, lo que contrasta con nuestra concepción actual de Groenlandia como un desierto helado, y esto no siempre fue así. Dicho esto, y en segundo lugar, otra cuestión capital sobre este tema que vamos a dar por sentado es la existencia en esta mítica civilización de dos etapas temporales, en las que estos enigmáticos seres hiperbóreos habrían habitado la Tierra. El que podríamos denominar como el primer proyecto hiperbóreo, antiquísimo y bien difícil de encuadrar cronológicamente, pero que nos retrotrae de seguro a varias decenas de millones de años en nuestra línea temporal. Después habría habido un segundo proyecto hiperbóreo, mucho más tardío y cercano ya en el tiempo a la Lemuria y la Atlántida, que ubicaríamos su comienzo alrededor de 1,5 millones de años atrás. Ambos proyectos, o cabría decir mejor, misiones hiperbóreas en la Tierra, tendrían objetivos bien distintos. El primer proyecto hiperbóreo es desde luego más misterioso, pues su huella se pierde directamente en la noche de los tiempos y en las fuentes que podamos consultar tampoco encontramos un consenso al respecto. Sin embargo, a grandes rasgos, las líneas generales que más me convencen serían las siguientes. Desde los planos ascendidos, hace varias decenas de millones de años, se dictaminó que antes de sembrar la Tierra de distintas razas adámicas, hasta llegar al objetivo perseguido, esto es, la creación de la propia raza adámica terrestre, se hizo evidente la obligatoria necesidad de reacondicionar vibracionalmente al planeta después del desastre maldequiano, y la subsiguiente era de los dinosaurios, anomalía no proyectada en el plan original y que densificó de forma severa el nivel energético terrestre. Se buscaba, pues, una especie que estuviera dispuesta al reto de vivir durante millones y millones de años en la Tierra, conectar con la conciencia de Gaia, los devas y demás espíritus elementales de la naturaleza, para que en su evolución y ascensión final ayudaran también a elevar al planeta entero, transmutando así en parte la extrema densidad terrestre. Como ya vimos en anteriores capítulos, los cetáceos ya tuvieron esa misma tarea cientos de millones de años atrás. Pero ahora por sí solos eran incapaces de afrontar tamaña tarea, necesitaban ayuda.
Por tanto, para semejante empresa se requería a unos seres de unas características muy especiales de marcada espiritualidad, y a ese llamado por parte de los planos de luz responderían estas entidades, a las que en tiempos venideros se les denominaría como hiperbóreos, cuyo origen exacto sigue siendo todavía un absoluto misterio. Eran seres de naturaleza semietérica, con una parte material filamentosa y otra más sutil y energética, auténticos maestros apométricos capaces de interactuar en los múltiples niveles y subniveles dimensionales de los rangos 3 y 4D. En pocas palabras, absolutamente perfectos para el reto que tenían entre manos. De tal modo que pasados varios millones de años de crecimiento y evolución espiritual en la Tierra, tanto ellos como la conciencia de Gaia lograrían dar el salto de octava definitivo, para que los hiperbóreos alcanzaran su ascensión final y también así la Tierra, por fin, lograra revertir y alcanzar el nivel vibratorio necesario para acoger a los distintos proyectos adámicos que se tenían proyectados en el plan original del proyecto Tierra. De tal modo que los objetivos por los que se habían conjurado estas entidades hiperbóreas se habrían logrado con creces. Pero como muestra de su sincera conexión y amor por Gaia, grandes maestros hiperbóreos habrían elegido quedarse en el planeta y pasar a formar parte de los llamados superiores desconocidos de los reinos de Agartha, los grandes maestros guardianes de la Tierra a los que, por ejemplo, se habría referido Nicolás Roerich en sus viajes al Tíbet en su búsqueda de la mítica Shambhala. Sin embargo, existiría una segunda venida de estos seres hiperbóreos, un segundo llamado, que como dijimos anteriormente debemos de situar al menos en 1,5 millones de años, tanto en Groenlandia como en la Antártida. De nuevo, el origen concreto de todos ellos es un absoluto misterio, pero no así su objetivo: el de generar un patrón previo de evolución espiritual terrestre por separación de la fuente, desde la base de la experimentación de la materia a muy distintos niveles. Existen ciertas tradiciones hindúes que han recogido a su propio modo, no deberíamos interpretarlo literalmente, el recuerdo de estos seres. Así, en textos como el Shiva Puranas, se afirma como el Yogi Supremo, el señor Shiva, permanece en eterna meditación en el monte Kailas, en el Tíbet. Él sería considerado como el padre de toda la estirpe de los Siddhas, que habrían alcanzado su ascensión a la inmortalidad muchos millones de años atrás, gracias a la depuración de su propio método meditativo, el llamado Kriya Yoga. Como veis, este relato guarda un paralelismo bien parecido con esa primera saga de hiperbóreos ascendidos que morarían hoy el Tíbet como maestros, guardianes y superiores desconocidos. Pero siguiendo con esta tradición sánscrita y esotérica, estos hiperbóreos de segunda generación, para crear ese patrón de experimentar la materia y la separación espiritual de la fuente, con el tiempo se manifestaron en 3 estirpes adámicas, que solo se diferenciaban en cuanto a su nivel de conciencia: los Siddhas, los Virjas y los Pasu. A diferencia de la primera generación de hiperbóreos, estos poseían un cuerpo completamente material, pero como decíamos antes, se diferenciaban en su rango vibratorio y de despertar. Así los Siddhas mantenían un grado de conciencia unificada, siempre conscientes de sus anteriores reencarnaciones y en conexión directa con su yo superior, el planeta y la fuente universal, tomando por ello ante sus semejantes el papel de guías espirituales, a quien les quisiese escuchar. Todos fueron Siddhas en las épocas primigenias de esta segunda etapa hiperbórea, todos mantenían un grado de conciencia unificada. Después, con el posterior comienzo de los proyectos lemuriano y atlante y el consiguiente cruce sanguíneo con estas razas adámicas, aparecerían los llamados Virjas, que por una ligera degradación al cruzarse con estas incipientes humanidades, perdían ese grado original de conciencia unificada. Sin embargo, los Virjas, que siguieran las enseñanzas de los maestros Siddhas, podrían volver todavía a recordar su verdadera esencia espiritual, despertar su memoria genética, la Mine, y recobrar ese grado de conciencia unificada,
el conocimiento individual y supremo que obsequia a sus hijos la fuente universal, lo que los antiguos llamaron la gnosis. Así, finalmente, en una etapa más tardía, habría existido una tercera estirpe hiperbórea durante esta segunda generación, los Pasu, fruto del cruce repetido entre atlantes y lemurianos. La degradación espiritual habría sido suficiente en ellos como para apartarse de las enseñanzas de los Shidas y del encomiable camino de autodescubrimiento y vuelta a casa que emprendían los Virjas, llegando al punto de olvidar cualquier tipo de pertenencia a su pueblo ancestral hiperbóreo, sus verdaderas raíces. Por tanto, los Shidas y los Virjas elevados, a pesar de vivir en comunidad, poseían un pensamiento individual, unificado con su verdadera esencia, la cual siempre era respetada por sus semejantes, pues se entendía que las peculiaridades de cada ser eran la manifestación de una faceta de la propia fuente universal, y por tanto una manifestación sagrada. Sin embargo, los Pasu eran de mente colectiva, gregaria e influenciable, perdieron su mine y la gnosis, cayeron en la materia. Esto tampoco suponía un drama y se aceptaba como parte del plan original trazado para esta segunda generación hiperbórea: crear un legado de sabiduría de cara a esas incipientes humanidades lemurianas y atlantes, a la vez de establecer esa primera experiencia adámica terrestre en la dualidad material. De tal modo que según fueron desarrollándose la Atlántida y la Lemuria, progresivamente los Shidas y los Virjas, que siguieron la enseñanza elevada, fueron ascendiendo y retirándose del plano material, de la misma forma que los Virjas caídos en el velo de la tercera densidad y los Pasu acabarían por mimetizarse con estas primeras humanidades, las cuales serán las protagonistas de los próximos y apasionantes capítulos de nuestra saga. Muchas gracias a todos como siempre por vuestra gentil atención. Aquí lo dejamos por hoy, querida audiencia. Un viaje más por ese tal vez de nuestra historia planetaria y les emplazamos, si tienen a bien, a otro capítulo de su saga Proyecto Tierra.